Muy bien. Buenos días entonces. Para los que no había podido saludar, vamos a iniciar. Yes. Les recuerdo que deben de tener su cámara encendida, por favor, para que lo tomen en cuenta. Bueno, antes de iniciar, les comento, pues estuve revisando la plataforma y vieron algunos que no estuvieron trabajando en Alex. Por favor, les encargo mucho esa parte. Perdón. Y algunos pues no hicieron su tarea ni la prueba corta. Entonces les encargo, por favor, que esta semana no, si todavía no la han hecho, pues que la puedan trabajar. Bueno, vamos a iniciar entonces con los temas que seleccioné esta semana para ver en la clase. El primero pues es marcar números enteros opuestos en una recta numérica. Primero, antes de pasar a la recta numérica, pues debemos de recordar qué es un número opuesto. Pues simple, un número opuesto es un número que tiene la misma distancia de él hacia el cero con otro número, ¿sí? Para que esto suceda, uno de estos números obviamente tiene que estar a la izquierda de la recta numérica y el otro debe estar a la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que uno va a ser positivo y el otro negativo. Es decir, que el opuesto de un número positivo es un negativo y el opuesto de un negativo es un positivo. Así de sencillo. Muy bien. Entonces, en este caso, nos están diciendo que debemos de marcar en nuestra recta numérica -1. No sé si estoy bien. Ajá. -1 y se le pone el 1 en positivo. O sea, -1 y su opuesto es 1. yo lo quería poner. Así de sencillo, ¿verdad? ¿Sí le hice bien? Sí. Entonces acá, la misma distancia que hay, ¿verdad? Entonces, como en este caso era negativo, su opuesto es positivo. Y si fuera positivo, su opuesto es negativo. Si tuviéramos este otro, por ejemplo, debemos de marcar 4. Si no tiene signo, quiere decir que es positivo. Entonces, en este caso, va a estar a la derecha, justo acá, 4. ¿Cuál sería su opuesto? A ver. -4. -4, muy bien. -4, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ambos números tienen la misma distancia entre ellos y el 0. Y obviamente tienen signo opuesto, ¿verdad? Como era positivo, su opuesto debe ser negativo. Esto, si lo quisiéramos o si nos lo pidieran, representarlo en una recta numérica. Por ejemplo, acá no nos piden específicamente que utilicemos una recta numérica, sino que únicamente lo escribamos. Veamos, Dani Estaques. ¿Cuál es el opuesto de -3? Es 3, muy bien. Así de sencillo. ¿Cuál es el opuesto de 1, Angélica? -1. -1. A ver, Esteban. ¿Cuál es el opuesto de -4? 4. 4. Profe, ahí está mal porque el opuesto del opuesto de -4 es -4. Ah, sí, perdón. No habíamos leído bien. El opuesto del opuesto, ¿verdad? Entonces, el opuesto de -4 es 4. Gracias. Pero como hay que buscar nuevamente el opuesto, -4.
¿verdad? Gracias. El opuesto del opuesto, ¿verdad? Profe, entonces sí lo dije bien. Sí, sí está bien. Gracias. El opuesto del opuesto. ¿Dudas con los opuestos entonces? Tanto en la recta numérica como sin recta. ¿No? Bueno, continuamos entonces con el siguiente tema, que es marcar racionales en una recta numérica. Ya vimos cómo marcar enteros, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo marcar racionales. Para eso, pues debemos de recordar qué es un número racional. Un número racional lo podemos representar también nosotros como una fracción, o lo que nosotros comúnmente conocemos como fracción. Por ejemplo, A partido B. Podemos escribir 2/5, 1/2, 3/4, etc. Es una fracción. Recuerden que una fracción tiene un numerador y un denominador. Así de sencillo, ¿verdad? Recordatorio. Podemos escribirlo así, pero también se puede escribir como un número mixto. Un número mixto está formado por una parte entera y una fracción. Por ejemplo, un entero, 2/3, por ejemplo, ¿verdad? Entonces a esto se le llama un número racional, que no representa exactamente enteros, sino que a veces cierta parte de un entero o un entero y una parte extra. Entonces, ¿cómo lo vamos a representar en la recta numérica? En este caso, nos están pidiendo dos números que deben de estar en la misma recta. ¿Cómo se lee el primero? A ver, Anabela, ¿cómo se lee el primer número? Entero con un sexto. Menos un entero, un sexto, ¿verdad? ¿Cómo se lee el otro? Ángel. Yo ando. ¿Cómo se lee este número? 3/5. No se lee No, 3/5. 5/3. 5/3, muy bien. Entonces, debemos de representar ambos números en la misma recta numérica. Para eso, deben de tener el mismo denominador. Y a simple vista vemos que no tienen el mismo denominador. Uno tiene denominador 6, que es menos un entero, un sexto, y el otro tiene como denominador 3, 5/3. Entonces debemos de convertir de tal manera que ambas fracciones tengan la misma cantidad en el denominador, es decir, el mismo número, repartido en las mismas partes. Para eso seleccionamos el número más grande o el denominador más grande. En este caso es 6. Y vamos a convertir la otra fracción en ese denominador, 5/3. Para eso vamos a utilizar un método que se llama amplificación. Recuerden que existe la simplificación, que es reducir una fracción a su mínima expresión. Pero también existe la amplificación, que es hacer más grande una fracción. ¿Cómo amplificamos una fracción? Si al simplificar dividimos, para amplificar debemos de multiplicar por cualquier número, ¿verdad? Tanto el numerador como el denominador. ¿Por qué número debemos de multiplicar en este caso para obtener 6? 2. Por 2, ¿verdad? Pero siempre debemos de recordar que debemos de multiplicar tanto el de arriba como el de abajo. Entonces 5 por 2, 10 y 3 por 2, 6. Quiere decir que 5/3 es equivalente a 10
sextos, que también lo podemos representar como un mixto. En este caso sería un entero, que nos sobran 4, un entero, 4 sextos. Cualquiera de las dos es correcto, ¿verdad? Entonces, ahora ya tenemos nuestras fracciones en el mismo denominador. Para eso nos vamos a trasladar a nuestra recta numérica y vamos a ver que como el denominador es 6 de ambas fracciones, cada unidad está dividida en 6 partes iguales, ¿sí? Por ejemplo, si estuviéramos acá está el 0, acá está el 1. Quiere decir que esa unidad va a estar dividida en 6 partes iguales. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No quiere decir que dibujemos 6 líneas entre cada unidad, sino que dividamos en 6 partes o en 6 porciones, ¿verdad? Porque si yo dibujo 7 líneas, ya no tengo 6 partes, sino que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya no serían sextos, sino que serían séptimos, ¿verdad? Entonces no se trata de dibujar 6 líneas, sino de dividir en 6 partes iguales. Entonces en este caso ya tengo dibujada mi recta. Dice acá que está dividida en 6 unidades, o sea, en 6 partes iguales. Y vamos a ubicar los números. El primero, por ser negativo, ¿en dónde va a estar? ¿A la izquierda o a la derecha, Valentina? A la izquierda. A la izquierda, ¿verdad? Porque es negativo. Entonces ubicamos el -1 y luego, como dice un sexto, quiere decir una pequeña línea más. Quiere decir acá. Aquí va a estar el -1 entero, un sexto. Estaríamos representando la primera fracción. El otro, como es positivo, quiere decir que está a la derecha del número. Un entero, ubicamos el entero, y 4 sextos. Entonces cuento 1, 2, 3 y 4. Quiere decir que va a estar acá. Un entero, 4 sextos. Si no lo hubiéramos convertido en mixto, hubiéramos contado 10 sextos. Entonces hubiéramos empezado desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a 10. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas hubiera quedado en la misma posición. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿No hay dudas? Yo, ¿Bien? Sí, dígame. no, yo creo que estamos bien ahí, gracias. Va. Hagamos otro entonces. Tenemos acá menos un entero, un medio. Y un entero, 3/4. Entonces ya vimos que es un número mixto, un número racional. Entonces lo que debemos de hacer es convertir al mismo denominador. ¿En cuál nos vamos a basar? ¿En el denominador más grande o en el más pequeño? En el más pequeño, perdón. Linda, ¿en el más grande o en el más pequeño? En el más grande. Muy bien. Entonces quiere decir que este un medio lo tengo que convertir a cuartos. Entonces un medio. ¿Cómo lo convierto a cuartos? Multiplicando. ¿Por qué número en este caso? Para que nos dé 4.
A ver. A ver, Cecia. ¿Por qué número multiplico acá? Por 2, ¿verdad? Tanto el numerador como el denominador. Entonces 1 por 2, 2 y 2 por 2, 4. Quiere decir que este número ya no va a ser menos un entero un medio, sino que va a ser menos un entero 2 cuartos. ¿Por qué? Porque ya convertimos ese medio a cuartos. Bueno, ya que tenemos esto, acá tengo yo la recta ya representada en cuartos, es decir, cada unidad dividida dentro de 4. Busco el primer número entonces, que sería este. Busco el menos 1 y voy a avanzar 2 cuartos. 1 y 2. Quiere decir que el número va a estar acá. Menos un entero, 2 cuartos. Lo mismo con el siguiente, solo que a la derecha, porque es positivo. Busco el 1 y ahora voy a contar 3 cuartos. 1, 2 y 3. Un entero, 3 cuartos. ¿De acuerdo? Ese sería identificar números racionales en una recta numérica. No sé si alguien tiene alguna duda con esto. No, profe. Bien, repitiendo entonces, nos debemos de basar en el denominador más grande, convertirlos en el mismo denominador y luego ya buscarlos o ubicarlos en la recta numérica, ¿verdad? Muy bien, continuamos entonces, si no hay dudas. Profe. Un concepto más, gracias, que es el valor absoluto. ¿Quién se recuerda o quién me dice qué es el valor absoluto? ¿Alguien que recuerde el concepto? Es de poner 15 y 6. Ajá, pero ¿por qué? No me acuerdo. Muy bien. No sé si estoy bien, pero menos es más y más es menos. No, ahí sí no. Sí, no hay que cambiar. Ajá. Ahí me equivoqué. Tenemos una recta numérica, ¿de acuerdo? Entonces, acá está el menos 15, el menos 10, el menos 5, 0, y acá está el 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el valor absoluto? El valor absoluto es la distancia que existe entre el número y el 0. Así de sencillo. ¿Qué distancia hay entre el menos 15 y el 0? 15. 15, ¿verdad? 15 unidades. Entonces el valor absoluto de menos 15 es 15, sin signo. Acá no se ve si es positivo o si es negativo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque solo estamos contando cuántas unidades hay entre el menos 15 y el 0. Es decir, en otras palabras, que el valor absoluto de un número va a ser el número como tal, sin signo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque es la distancia que hay entre este número y el 0. Por lo tanto, el valor absoluto no puede ser negativo. Nunca va a ser negativo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el valor absoluto de 6? A ver. 6. 6. Sí, es sencillo. 6. ¿De acuerdo? Entonces, al principio, una persona que ya sabía las respuestas, pero había que ver por qué. ¿Sí? Entonces, el valor absoluto de menos 15 es 15 y el valor absoluto de 6 es 6. Repito entonces, el valor absoluto es el valor del número como tal, sin importar su signo. Y el valor absoluto nunca va a ser negativo. Nunca. Entonces veamos.
Veamos entonces. Ángel, ¿cuál es el valor absoluto de 12? 12. 12. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 11, Nelson? 11. 11, profe. Sin signo, ¿verdad? Así de sencillo. Es el valor del número como tal, sin importar su signo. Entonces veamos. Ahora nos dice hallar todos los números con un valor absoluto dado. Es decir, que ahora, en el caso anterior, nos daban los números y nosotros teníamos que encontrar el valor absoluto. Ahora nos dan el valor absoluto y nosotros debemos de encontrar qué números tienen ese valor absoluto. ¿Sí? Veamos entonces, ¿qué números? Dice hallar todos los números cuyo valor absoluto es menos 2. ¿Qué números tendrán como valor absoluto menos 2? ¿Quién me dice? A ver. ¿Alguien que me diga? Dani, a ver, tal vez Dani. 2. ¿Será 2? Bueno, dice que 2, el valor absoluto de 2 es menos 2. ¿Será correcto eso? ¿Qué dijimos? No, es solo menos 2. Menos 2. El valor absoluto de menos 2 es menos 2. A ver, ¿que alguien más que quiera opinar? ¿Estará correcto esto? No sé. Recuerden que les dije que el valor absoluto no podía ser negativo. ¿Sí? ¿De acuerdo? No debe ser negativo. Por lo tanto, no existe ningún número que su valor absoluto sea menos 2. Así de sencillo. ¿De acuerdo? No hay ningún número que su valor absoluto sea menos 2. Entonces, cuando nos diga encuentre los números cuyo valor absoluto es menos 2, no existe. ¿Por qué? Porque el valor absoluto no es negativo. Siempre va a ser sin signo. ¿Sí? Positivo, si así lo queremos ver. Ahora veamos otro. Dice hallar todos los números cuyo valor absoluto es 4. Este sí existe, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que sí existe? Porque no es negativo. Entonces, ¿qué números tienen como valor absoluto el 4? 4 y menos 4. Muy bien. 4 y menos 4. ¿De acuerdo? Ahí sí, ¿verdad? Entonces, cuando es negativo, decimos que no existe. ¿Sí? Únicamente cuando es positivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, no sé si hay alguna duda. ¿No? Bueno. Y por último, vemos que, se me había olvidado mencionarles, que para identificar que queremos el valor absoluto, se utilizan estas barras de acá. ¿Sí? Estas representan el valor absoluto. Bueno. ¿Dudas entonces, jóvenes? ¿No? Si no hay dudas, vamos a proseguir con el ejercicio. Vamos a realizar un ejercicio. Los que no tengan su cuaderno a la mano, pues pueden ir por él, por favor, porque lo vamos a necesitar ahorita.
Ya, profe, apuntamos lo que usted está escribiendo. Por favor. Te los voy a explicar bien. Bueno, entonces tienen que representar en una recta numérica una recta para este, uno para este y uno para este. Son 3 en total. ¿Sí? En cada recta va una pareja de números, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda con el ejercicio. Pero vamos a dar máximo 10 minutos para esto. ¿Sí? Por favor. Para que podamos empezar a trabajar.